comenzamos nuestro espacio de entrevistas. Lo vamos a saludar al tributarista Guillermo Poch. Hemos hablado con él en algunas ocasiones y, por supuesto, en estos momentos de análisis económico de lo que son las nuevas medidas del gobierno de Javier Milei, también queremos hablar con él para que nos ayude a entender cómo va a impactar esto en la vida y en el bolsillo de todos nosotros y nosotras. Guillermo Poch, muy buenos días. Te saludan Soledad Britapaja y Jordi Aguiar. Bienvenido a Tercer Puente. ¿Cómo va, Jordito? ¿Bien? ¿Cómo va, Soledad? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, estamos tratando de desandar un poquito los primeros anuncios que ha tenido este gobierno en relación a lo tributario. En primer lugar, se me ocurría preguntarte en relación al anuncio o no anuncio, porque no tenemos todavía muy claro qué es lo que va a ocurrir. Por lo menos ayer era lo que dejó entrever el ministro de Economía, en relación al impuesto a las ganancias, que aparentemente se volvería atrás. Es uno de los tributos de mayor importancia, pero que también están reclamando las provincias como devolución para que esas coparticipaciones se inflen. ¿Qué significaría esto para los trabajadores y empresarios, ¿no? del país, en relación de volver atrás en cuanto al impuesto a las ganancias, por ejemplo? Sí, ahí, como ustedes bien indican, hoy en día se puso sobre la mesa la vuelta atrás, o sea, la gravabilidad a los empleados en relación de dependencia. Al momento de la modificación que se elevó a 1.770.000, la gente, o sea, los asalariados que tenían remuneraciones hasta 700.000 quedaban eximidos del impuesto a las ganancias. En un momento, viendo que la carga tributaria era muy alta para la gente que superaba ese monto, se propone una reforma y se eleva a 15 sueldos vitales y móviles. Uh-huh. Ahora bien, eso en el fondo termina teniendo también un impacto. Se le dio un beneficio a la gente, tuvo un perjuicio para las provincias porque el impuesto a las ganancias es coparticipable. Desde ese lugar es donde las provincias vieron afectada su recaudación. Uh-huh. Y paralelamente a eso, también después surgió una modificación, una devolución en el IVA de hasta 18.800 pesos. Entonces, todo eso, de alguna manera, generó un inconveniente en la caja. Uh-huh. Hoy, el gobierno, viendo los números y viendo que el impuesto a las ganancias es un impuesto, sobre todo el de cuarta categoría, que se recauda mensualmente, se le hizo un bache en la caja. Entonces, se está volviendo de volver a foja cero el impuesto. Y vamos a ver qué pasa inclusive con esos 700.000, que eso se modificó. Entonces, tenemos que ver cuál es la modificación que ahora propondría el nuevo gobierno en relación al impuesto a las ganancias. Uh-huh. Pensaba, Guillermo, más allá del impuesto a las ganancias, que entiendo que es un impacto en las cajas, bueno, y las provincias lo dejaron saber en este último mes, en relación al impacto que hubo en esa coparticipación por este impuesto a las ganancias. Pensaba en cuánto puede llegar a afectar a los trabajadores en un contexto en el que vemos que el déficit fiscal había que empezar a arreglarlo. Había una necesidad urgente de comenzar a tomar medidas en relación al déficit fiscal que tiene el país, pero que en un contexto de medidas realmente abruptas, de ninguna manera progresivas. ¿Cómo se traduce esto desde lo tributario? O sea, es la medida, si tuviéramos que ponerle una calificación, pienso, ¿no? A estas medidas y la forma abrupta en la que se ha tomado desde lo tributario, ¿qué calificación le daríamos y por qué, no? Bueno, desde un punto de vista teórico-técnico, la dirigencia política de manera amplia tendría que, de alguna manera, comprender que estos vaivenes en las normas tributarias es receptado por la gente y en general es mal receptado por la gente. ¿Por qué? Porque de alguna manera no te da previsibilidad y certidumbre. Entonces, en el rum de la calle lo que termina produciendo es: yo en Argentina no puedo confiar a futuro porque las reglas tributarias no son claras o me las viven modificando.
es algo que hay que empezarlo a erradicar de la Argentina, la modificación constante de las normas tributarias y de las normas en general. Sabemos de que la gente, de alguna manera, puede ahora entender la necesidad de que, de alguna manera, el Estado está en crisis, pero hay que empezar a buscar otro tipo de soluciones para intentar, de alguna manera, dejar las normas impositivas estables, si no genera en el inconsciente colectivo genera un rum rum que después nosotros, los profesionales, los escuchamos y es, uy, en Argentina si hago una inversión, no sé el año que viene qué pasa con las normas, este año sí lo sé, pero no sé qué pasa si me van a subir los impuestos o no me van a subir los impuestos. Y eso no es conveniente que suceda. Claro, no hay un conocimiento además real de la cantidad de impuestos que pagan los argentinos ocultos, ni siquiera hay una dimensión, ¿no? de ese valor, pero lo cierto es, y en esto preguntarte, o al menos es la interpretación que hace uno, es que en esos desajustes y en ese poco sinceramiento que hay de las cuestiones tributarias en nuestro país, quienes terminan hoy más afectados ante medidas de estas características terminan siendo los de menores recursos. Por supuesto, el empresariado que está exigiendo también un sinceramiento para poder llevar adelante un negocio más firme, con mayores seguridades fiscales y económicas, pero quienes se ven más afectados desde lo económico, pienso yo, y desde lo tributario, son los que justamente menos tienen, porque tenemos, no sé, se calculan más de 48 impuestos, ¿no? Mirá, desde el punto de vista de la Argentina, hay 148/167 impuestos, eso a nivel general. Una familia tipo, o sea, de bajos recursos, está pagando en la base 23 impuestos. Hay un estudio del IARAF. Después una familia que tiene un poco más de gastos, consumos con tarjeta, está pagando 37, y una familia, o sea, de altos recursos, que tiene patrimonio alto, está pagando 48 gravámenes, como vos bien indicabas. Bien. En relación a las pocas certezas que tenemos ahora hacia adelante, ¿qué perspectivas vemos desde lo tributario? ¿Va a haber un ordenamiento? ¿Se espera un ordenamiento de acá a algunos meses de esta cantidad de impuestos que acabas de mencionar? Y obviamente que sea lo que uno estaba previendo y lo que uno desea es que sea de forma equitativa y más equilibrada, ¿no? Totalmente, es una necesidad, una reforma tributaria. Esperemos que el gobierno la implemente y que, en definitiva, también haya una simplificación en el sistema tributario, o sea, en la relación fisco-contribuyente. Claro. Guillermo, ¿cuándo fue la última vez que hubo una revisión, modificación del sistema tributario, vamos a decir, ordenada, racionalizada, donde se pensara y se trabajara fuertemente con los distintos sectores de la sociedad y demás? Porque da la sensación, al menos desde este lado donde vamos trabajando con la información diaria, que es algo que siempre se menta, pero que tampoco ningún gobierno termina generando las bases y condiciones para dar una discusión seria y profunda sobre esto. Jordi, aprovechando tu tonada, sí. Yo te diría una modificación del sistema tributario ordenado, todo desde la independencia en adelante, nunca. Bien, Claro. bien. No, nunca, o sea, hubo una modificación grande en los impuestos en administración Macri, pero no fue una modificación que uno diga se ayornó realmente a la situación actual. ¿Por qué? Porque quedaron impuestos distorsivos, hubo modificaciones que no quedaron ajustadas a una realidad, tuvo un fin muy recaudatorio, no tuvo en cuenta una simplificación de los gravámenes, o sea, y después, de hecho, la reforma que proponía Macri en su mismo gobierno se termina modificando para peor a nivel de los contribuyentes. Entonces, por eso te hice un poco, comencé como delineando sí. qué había sucedido con una broma, aprovechando tu tonada. Sí, ¿Y tu nombre?
Sí, claro que sí. Guillermo, lo otro que estamos charlando justamente es que esto no es el plan económico de estabilización, sino que son unas primeras medidas de emergencia para dar señales, entiendo yo también, a la ciudadanía, pero sobre todo a los mercados, y pareciera, y cuál es un poco la información y qué puede surgir de esto, que esto va a continuar con distintas medidas que van a seguir, en definitiva, ahorcando, vamos a decir, la economía de las familias. Sí, son las primeras medidas que se están tomando. Va a haber más medidas y creo que va a ser un mayor ajuste. Uh-huh. Lo que habría que tratar de trabajar de alguna manera es en otro tipo de medidas tendientes a incentivar las inversiones. Uh-huh. Claro. Bien. Bueno, Guillermo, como siempre, muchísimas gracias, muy claro. Gracias por aportarnos un poco de claridad y de idea a lo que va ocurriendo. Bueno, muchísimas gracias y a disposición de ustedes. No, muchísimas gracias. Hablábamos con Guillermo Poch, él es tributarista, en relación a algunas de las medidas, por lo menos en lo que tiene que ver con lo tributario de lo que vamos conociendo de este nuevo gobierno.